Lo que queríamos hoy día compartir con ustedes no era solo la política de vivienda social, sino la política de vivienda y que está muy vinculada a una política de barrio en realidad, tiene hartos elementos. Por eso estoy acompañada, bueno, vienen varias personas de la municipalidad, pero hay dos personas que son clave acá. Una es la directora de vivienda, que es Eugenia Barraza, que ella coordina todo el equipo que trabaja con las personas que quieren conectarse con todas las políticas que dicen en relación con vivienda, especialmente con el Ministerio de Vivienda, los subsidios, los comités de vivienda. Ella es la persona que dirige el equipo que está a cargo de esta área. Y la segunda persona es Genaro Cuadros, que está acá, que dirige, coordina un programa que se llama de revitalización de barrios que estamos haciendo, que tiene un componente de vivienda y de barrio un poco más amplio, que les voy a contar ahora. Bueno, en la Municipalidad de Santiago, cuando nosotros llegamos al municipio, teníamos una opinión ya formada, en el sentido que en Santiago las políticas que había o no llegaban o no funcionaban. No llegaban porque en Santiago prácticamente por casi 15 años, casi 20 años, no se hizo vivienda social. Porque en Santiago se valorizó mucho, el terreno subió de precio, entonces los subsidios no alcanzaban. Hubo un proyecto de vivienda social que se logró en una marcha que hicimos, que a mí me tocó participar con varios vecinos que tenían comité. Se logró que en la época del alcalde Raúl Alcaíno se creara un fondo y se complementara el subsidio con un fondo municipal, y ese proyecto fue tan engorroso, tan difícil, que imagínense que se empezó el año, debe haber sido eso el año 2005 por ahí, y terminó de construirse el año 2013. Todo eso se demoró, pasaron 3 administraciones municipales, toda la del Caíno, toda la de Salaqués, y en la nuestra finalmente se inauguró. Por lo complicado que era, porque no bastó el aporte que hizo el municipio, después hubo que conseguir un terreno, largo. Y luego en Santiago había un tipo de política que venía de los años 90, que buscó no hacer vivienda social, sino repoblar la comuna. Santiago por muchos años iba yendo la gente, hoy día parece increíble porque ahora llega y llega gente, pero por años Santiago se iba despoblando, iba bajando la población. Entonces aquí se empezó a pensar y se discutieron muchas fórmulas para atraer nuevos habitantes a Santiago. De hecho, al principio fue con proyectos que hizo el propio municipio, se consiguieron, por ejemplo, no sé si conocen el Condominio Andalucía. Condominio Andalucía se consiguieron unas placas de la cooperación española y con eso se hizo, con vivienda social, pero al final esto terminó en un subsidio que se llama de renovación urbana, que gatilló la construcción de los edificios. Y para hacer que viniera gente y se construyera, a final de los 80 incluso aquí se desreguló completamente la comuna para facilitar todo tipo de construcciones. Por eso aparecieron estos edificios tan altos, porque en el fondo casi no había límites, se podía hacer de todo. Pero nuestra opinión era que si la vivienda social no llegaba y que este tipo de vivienda de renovación urbana no resolvía los problemas y creaba algunos problemas. ¿Qué problemas no resolvía? Primero, que esas viviendas son para ciertos grupos de ciertos ingresos, de ciertas características, porque en el fondo se hicieron el tipo de soluciones que eran buen negocio para las inmobiliarias hacer. Esas son las casas que salieron, y salieron muchas. De hecho, en Santiago se duplicaron las viviendas. Imagínense ustedes lo que es, pasamos de 70.000 a casi 150.000 viviendas a través de estas construcciones. Pero esas construcciones no eran respuesta para las familias santiaguinas, esas construcciones no eran respuesta para las personas que necesitan una vivienda social, esas construcciones no eran respuesta para las familias más grandes, porque tendieron a ser departamentos, casi estudios, departamentos de una o dos habitaciones, muy chiquititos, no todos, pero la mayoría. Y además tenían la característica que eran edificaciones bastante conflictivas con el entorno, porque eran edificios de gran altura. Y ustedes ven lo que pasa cuando conviven edificaciones bajas con edificaciones muy altas. Las bajas son tremendamente, bueno, para empezar pierden el sol. Primera cosa que sucede, ¿no? Que pierden el sol. Pero además en muchos de nuestros barrios, en una comuna antigua como la nuestra, la identidad de los barrios se nos empezó a ir un poco a la punta del cerro, porque empezaron a quedar estas cosas que vemos en todas partes, que hay un cité de un piso, al lado hay un edificio de 30 pisos, después una cosa que nada junta ni pega con nada. Entonces esa opinión nosotros la teníamos formada, en el sentido de que aquí había un problema, que la política de vivienda social no llegaba, y que había un instrumento de renovación urbano que ya no resolvía los problemas y estaba creando algunos problemas. Pero con el transcurso del tiempo,
esta mirada se fue como ampliando nuevas temáticas. Nos fuimos dando cuenta que los problemas de vivienda en Santiago eran múltiples. Primero, de personas de Santiago que no lograban quedarse viviendo en Santiago, o personas de otras comunas que aspiraban a vivir en Santiago y no había soluciones habitacionales para ellos porque todo estaba cada vez más caro, ¿verdad? Pero además sucedía que muchas personas vivían en Santiago o potencialmente podrían vivir en edificaciones antiguas, pero esas edificaciones estaban tremendamente deterioradas, con el tiempo se habían vuelto inseguras, en algunos casos y frecuentemente quedaban abandonadas, con lo cual se transformaban en focos de basura o en lugares peligrosos o escondites de delincuentes. O otras veces los dueños, para sacarle plata a estas viviendas en mal estado, como no tenían para invertir y arreglarlas, ¿qué hacían? Las subdividían, las arrendaban por pieza, sin condiciones de seguridad, generando que personas vivieran en un hacinamiento tremendo, en una condición de riesgo permanente y con un aumento que ustedes conocen de incendios en este tipo de edificaciones. Tuvimos solo la semana pasada un CITE que tuvo un incendio tremendo, por suerte no hubo víctimas, pero el año pasado tuvimos un incendio grave donde hubo 3 víctimas fatales y hemos tenido permanentemente incendios en este tipo de construcciones. A eso se sumaba que muchas personas vivían en sus casas, vecinos tradicionales, sea casas o sea CITES. En Santiago tenemos más de 600 CITES, o sea, casi 600 CITES, 587 creo que son, en condiciones muy precarias porque las edificaciones antiguas se deterioran y es caro arreglarlas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la persona se queda viviendo en una piececita y tiene el resto de la casa medio caída. ¿Han visto eso ustedes? O bien sigue viviendo en la casa, pero la casa se llueve y tiene unas instalaciones eléctricas que son peligrosas y tienen asbestos en los techos, o CITES que tienen colapsados los alcantarillados y pasan una época importante del año con un problema sanitario severo por eso, porque los alcantarillados se desbordan. Y junto con eso detectamos y empezamos a darnos cuenta que en Santiago había una oportunidad y una problemática que había que poner en la política de vivienda. La oportunidad es que esta comuna históricamente ha sido una comuna mixta desde el punto de vista social. Aquí han vivido personas de todas las clases sociales. Y nuestra ciudad no es así. Nuestra ciudad es muy segregada. Las personas de altos ingresos viven en ciertas comunas y las de bajos ingresos viven en otras, muy lejos. Cuando uno ve el mapa de Santiago, el mapa como de La Plata de Santiago, es un degradé impresionante, en que para el oriente están los recursos concentrados y hacia la zona sur, especialmente hacia la zona sur, hacia el poniente, empieza a bajar gradualmente y al final la máxima distancia física, la máxima distancia económica de la familia. Y Santiago tiene la gracia que le atornilla al revés a eso, porque es una comuna donde se mezclan distintos sectores sociales. Y uno quisiera que cada vez más la ciudad sea así, porque no es bueno una ciudad tan segregada. Es un problema enorme para una ciudad, para producir cohesión social, para producir igualdad, para producir convivencia, que haya esa segregación. Entonces esto en realidad es algo que Santiago tiene y que hay que preservar y que está amenazado, porque como se ha ido encareciendo, a las personas de poca plata les cuesta quedarse en Santiago. Y nosotros queremos que las personas de poca plata, de más o menos plata, de harta plata, para todos hay opciones en Santiago. Y cuando uno va a la plaza se puede encontrar con personas socialmente distintas y en el almacén de la esquina personas distintas. Y eso no es obvio que va a suceder si uno no lo busca, no lo cuida y no tiene políticas para provocarlo. Y la segunda oportunidad, pero que también era compleja, es que no solo aquí hay una mezcla social importante, sino que hay una mezcla de usos en los barrios. Y el caso de ustedes es, yo creo, se explica solo. Ustedes son un barrio donde viven muchos vecinos, de hecho muchos de ustedes viven acá, pero aquí también hay mucho comercio, es una zona comercial, hay también una cierta industria menor, hay producción, hay mucha actividad institucional, hay centros de estudio, en todo Santiago está lleno de colegios, de universidades. A eso se suman además muchos espacios públicos que no siempre son locales, a veces son espacios públicos metropolitanos. Por ejemplo, el barrio alrededor del Parque O'Higgins, el barrio alrededor de la Quinta Normal, son barrios que acogen gente de toda la región metropolitana que viene aquí a pasear, a pasar el fin de semana. Entonces somos barrios mixtos que son socialmente mixtos. La mixtura es lo que nos caracteriza.
Y eso es algo positivo, no es un problema. Las ciudades que son ciudades bien integradas, que no tienen tantas distancias de viaje, que tú puedes hacer las cosas en tu barrio, son más parecidas a Santiago que a las comunas segregadas que tenemos en el resto de la ciudad. En el sentido de que está ahí mismo el comercio, están los centros de estudio, la gente vive, hay gente de más plata, hay gente de menos plata. Mientras más separadas están las cosas, más difícil es la ciudad, más inequitativa es, más largos son los tiempos de viaje y menos cohesión social hay, porque la gente se junta solo con la que es parecida a ella misma. Y en un colegio, miren ustedes ahora que en los colegios se eliminó el copago, por ejemplo. Miren qué importante, ahora ya no va a haber que hacer ningún tipo de copago. Pero no vamos a sacar mucho si en un barrio viven puros pobres y en otro barrio viven puros ricos, porque igual en la práctica van a ir a colegios distintos, porque viven demasiado separados. Bueno, en Santiago no es así, pero esto está amenazado. Primero, porque para la gente de bajos recursos era cada vez más difícil quedarse acá, sigue siéndolo. Y segundo, porque la convivencia de las actividades no es armoniosa, es conflictiva. Hay muchos problemas en esta convivencia. Mucho comercio que tiene una manera de desarrollarse que perturba al vecino. Mucho vecino que tiene una manera de vivir que perturba al vecino del lado. Mucho visitante que viene a pasarlo bien y no está ni ahí con los vecinos. Todos hemos vivido eso, ¿verdad? Entonces hay un problema grave de aprender a convivir en esta diversidad. Pues la gente supone que si vive en un barrio, nadie trabaja en ese barrio. No, tú vives, pero hay gente que trabaja. Y hay gente que piensa que si se va a divertir un barrio, nadie vive ahí. Pero no, hay gente que vive donde tú te vas a divertir. Y no tenemos ese clic hecho, como de pensar en el del lado, ¿no? Yo estoy aquí, tengo mi negocio, pero la vereda es para que la gente pase, no es para poner mi mercadería. Las veredas son para que todo el mundo transite, no son privadas, pero aquí mucha gente privatiza las veredas, ¿han visto eso, no? O se estacionan arriba, con lo cual después el peatón quiere pasar y hay un hoyo. Bueno, la mixtura entonces es una cosa especial, es un atributo positivo, pero es complejo, porque no sabemos mucho vivir de esa manera, hay que entrenarlo. Bueno, con todas estas temáticas es que hemos hecho esta política de vivienda. Y hemos ocupado todos los instrumentos que hay, los que pone el gobierno central, hemos desarrollado algunos instrumentos nosotros como municipio, hemos logrado cooperación internacional para hacer otro, hemos propiciado algunas cosas que están en el ámbito más bien de la autogestión de los barrios, hemos ocupado las regulaciones y estamos en ese camino, que es un camino que tiene muchas etapas porque recién está comenzando, pero la verdad es que se han logrado sacar adelante cosas muy importantes y muy potentes en la comuna. Primero porque logramos una cierta complicidad con el Ministerio de Vivienda en el sentido de que era importante que hubiera vivienda social en Santiago. Y si en 15 años se logró hacer un proyecto con mucha dificultad, ahora en 4 años se están haciendo 4 proyectos hoy día en la comuna. 4 proyectos y de esos 3 parten obra en esto, o partieron o parten obra en el mes de marzo de comités de vivienda de santiaguinos que consiguieron sus subsidios en el ministerio y nosotros logramos financiar de otra forma el terreno, de distintas maneras, porque con el subsidio no alcanza. Y la idea es que esto deje de ser una excepción y cada vez más logremos complementar el subsidio con otros recursos, encontrar terrenos y poder hacer vivienda social. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, y por eso hay que hacer un cambio de mentalidad, que en el corto plazo es más caro. O sea, el costo de la unidad vivienda va a ser más caro que el costo de una unidad vivienda en la periferia, porque el suelo es más caro, pero además porque aquí hay más normas. Entonces, por ejemplo, no se puede, los terrenos son chiquititos, las construcciones tienen que cumplir una serie de cosas, lo cual hace que la cabida, lo que cabe en cada terreno, no es tanto como puede ser en otras partes. Pero esto que aparentemente es más caro, en realidad a la larga no lo es. Porque esas familias que van a obtener vivienda social en un barrio central van a tener gastos de viaje menores todos los días, tiempos de viaje menores, oportunidades de elegir fuentes de trabajo, lugares de estudio, que cuando vives en la periferia no puedes. Cuando vives en la periferia tus niños tienen que estudiar cerca nomás, porque todo lo demás está lejísimo y tus fuentes de trabajo se limitan, porque parte importante de la ciudad te queda más de 1 hora y media de distancia. Cuando tú vives aquí, estás conectado con toda la ciudad, tienes servicios cerca, tienes tiempos de viaje más razonables. Al final, en la vida va a provocar un ahorro el estar viviendo acá. Y si la vivienda social es realmente social y lo que queremos es que sea un impulso para que una familia salga adelante, es plata mejor gastada ponerla en un lugar central, aunque sea un poquito más caro,
que hacer un poco más de casas más lejos, que al final le van a hacer la vida tan difícil a la gente, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que estamos haciendo. Y Kenia, que les presenté, que no sé dónde está, Kenia, ella tiene contacto con muchos comités que hoy día están intentando también sacar sus proyectos, buscando terreno, levantando maneras de financiar la compra de esos terrenos que nosotros las postulamos en la SUBDER, en el gobierno central, o tratamos de conseguir terrenos a veces de bienes nacionales. Hemos buscado distintas fórmulas. No les voy a decir que esto es fácil. Hay pocos terrenos en Santiago, muchos no dan, pero hemos ido avanzando y hoy día hay proyectos que se están desarrollando. Segundo, dijimos, como yo les decía antes, que aquí había un grave problema de personas que tienen vivienda, pero su vivienda está en muy mal estado. Entonces echamos a andar varios instrumentos que son para apoyar a las personas que viven en casas deterioradas. Primero, se empezó a desarrollar un programa en el Ministerio que recupera condominios sociales antiguos. Entonces tenemos como 3 o 4 condominios que ya hemos intervenido, Huemul 2, Huemul 3, Mapocho, el Roto Chileno, que se han reparado eso. Por ejemplo, se le han sacado los asbestos que tenían, se han vuelto a hacer las canalizaciones, las instalaciones eléctricas, las aguas lluvias, se han recuperado las escaleras, los espacios comunes, que están, muchos de esos condominios tienen 50, 60, 80 años. Aquí hay mucha edificación antigua y hoy día, así como hay 4 que ya tuvieron obras o están terminando las obras, hay como 8 más que vienen en camino, que están procesándose, que están gestionándose los subsidios. Y esto es muy importante porque cada una de estas intervenciones son muchas familias. En una son 100 familias, en una son 80 familias, en otra son 120 familias, porque son condominios sociales de gran tamaño. Luego, los CITES. Los CITES, ustedes saben que por mucho tiempo bajaba la población en los CITES y ahora volvió a subir, porque como las personas valoran tanto vivir en un lugar central, están dispuestas a venirse, aunque el CITES esté en malas condiciones. El valor de vivir bien ubicado es tan importante que las personas hacen muchos sacrificios con tal de tener esa localización. Entonces ha subido de nuevo la población en los CITES. Pero los CITES son muy complejos porque todos los espacios comunes del CITES no son calles, sino que propiedad privada. ¿Y qué significa eso? Que el municipio no los puede pavimentar, que Aguas Andinas cuando hace trabajo no se mete dentro del CITES porque eso es propiedad privada. Y las familias que viven adentro muchas veces son familias vulnerables, no tienen cómo arreglar estos espacios comunes. Entonces ahí se hizo un trabajo municipal primero y después logramos que el ministerio también lo tomara y se creó un programa para los CITES que no lo podemos hacer directo como municipio, porque nosotros no podemos invertir en propiedad privada, pero lo hacemos a través de la Cordesan. La Cordesan entrega un subsidio, o sea, el municipio entrega un subsidio, la Cordesan ejecuta, y con ese programa se han intervenido más de 40 CITES, que se les arreglan las instalaciones eléctricas, se arreglan las techumbres, o se cambian los alcantarillados, o se ponen redes húmedas para los incendios, o se arreglan las porterías, o se arreglan los patios, o una combinación de los anteriores. Y en paralelo, convencimos al Ministerio de Vivienda que modificara un subsidio que existía antiguo, que se llamaba subsidio de protección del patrimonio familiar, que le hiciera unas adaptaciones para que sirviera para los CITES y para que sirviera para las casonas antiguas. Y el Ministerio aceptó esto. Entonces, hoy día tenemos 7 CITES metidos en estos subsidios del Ministerio, que son más grandes que el programa municipal. El programa municipal máximo en un mismo CITES interviene por 30, 40 millones lo máximo. En cambio, el Ministerio puede hasta sobre 100 millones en un CITES intervenir. Entonces ahí se hacen obras mayores. 7 CITES hoy día están participando de este programa y la idea es que esto va a ser ahora un programa permanente. Va a tener que, igual que los subsidios de vivienda, va a tener llamados todos los años y cuando ya esté regular, porque todavía está piloto, no solo va a ser para CITES, sino también para casonas. Entonces el típico caso que conocemos de una familia donde queda solo una señora, ¿verdad?, que vive con una pensión, que tiene una casa hermosa pero no tiene plata. No tiene cómo arreglarla, la casa se está cayendo a pedazos, vive en una esquinita, el único lugar que no se llueve de la casa. Este subsidio le va a permitir hacer obras para arreglar esa casa. Arreglar las techumbres, instalaciones eléctricas, reparar daños del terremoto, muchas tienen todavía daños del terremoto. Tercer capítulo que tuvo esto, es que nosotros nos dimos cuenta que aquí en la comuna había un grave problema con estas edificaciones que están botadas, que se transforman en foco de problema y que podrían ser una oportunidad para resolver muchos problemas. Y buscamos una manera en un programa que empezamos a pensar muy al inicio de recuperación de barrios, de poder recuperar edificaciones antiguas que estaban abandonadas. Pero para eso hicimos un camino un poco más largo,
porque como habíamos detectado este problema que yo les decía de lo valioso que es la mezcla, pero lo conflictiva que es también, armamos un programa que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar y revitalizar barrios mixtos que tienen gran potencial pero están aproblemados. Ese trabajo lo empezamos con el BID. Al final el crédito del BID que financia esto se articula a través del gobierno central, entonces entró el gobierno central en esto también. Ese programa está partiendo su funcionamiento desde el segundo semestre del año pasado y Genaro lo coordina. Y lo que hace ese programa, es revitalizar un barrio integralmente. ¿Qué quiere decir eso? Trabaja con el espacio público en primer lugar, arreglar los espacios comunes, las calles, las plazas, las luminarias, los lugares que compartimos. Pero segundo, como asume que hay actividad económica, apoya también la actividad económica y busca que llegue nueva actividad económica, pero actividad económica que es armoniosa con el barrio, la que convive bien con los vecinos y no la que es conflictiva, buscando que haya una asociatividad entre los comerciantes, que se conozcan con los vecinos, que haya una buena convivencia. Tercero, este programa busca apoyar a las personas que viven en el barrio y que tienen casas deterioradas. Entonces ahí se activan algunos de estos subsidios para reparar casas, para adaptarlas para adultos mayores, problemas eléctricos, estas típicas cosas. Cuarto, y esta es la gran novedad de este programa, que nos permite comprar inmuebles y transformarlos en vivienda social. Esto el Estado nunca lo hace, comprar un inmueble y transformarlo en otra cosa. Y este programa nos permite hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es comprar o inmuebles construidos o a veces sitios, que nos ha costado encontrar sitios, estamos tratando, pero mucho que nos ha costado. Y ahí la idea es que si es un sitio, construyamos vivienda social, y si es un inmueble, lo remodelemos y de una casona, por ejemplo, saquemos 5 o 6 unidades de vivienda social, que además se pueden combinar con comercio, porque los primeros pisos pueden ser comercio y los pisos superiores vivienda. Muchos centros históricos que han enfrentado crisis como las nuestras, de patrimonio abandonado, deteriorado, se han revitalizado así. En el fondo, una casona, que hoy día nadie vive en una casona, esas familias que había antes ya no existen, familias de 10 hijos, con un departamento para la servidumbre, eso ya no existe. Entonces, ¿qué se hace ahora con las casonas? Se las subdivide, se pueden sacar varios departamentos y eso puede convivir con una actividad económica. Y eso también hace viable el construir la vivienda social. Pero aquí vino otro ganchito más que es súper bonito, que como esas viviendas las subdividimos, empezamos a tener algunos problemas con las normas que limitan la subdivisión. Entonces es difícil después pasarlas en propiedad, separarlas una por una y que cada una sea una casa distinta. Entonces no solo vamos a hacer vivienda tradicional en estos proyectos, sino que vivienda social en arriendo. Esto es que el Estado te subsidia un arriendo, no es que te da una casa para toda la vida, sino que te subsidia mientras tú tienes necesidad. Eso es una gran solución, por ejemplo, para los adultos mayores. Es una gran solución para las mujeres solas cuando están en una fase de transición. Es una gran solución para migrantes. Es un tipo de respuesta habitacional que puede durarte toda la vida o puede ser transitoria, a diferencia de la vivienda en propiedad, que ya es una cosa que te deja comprometido para toda la vida. Y esto lo estamos haciendo, por lo tanto, también combinado con el Ministerio de Vivienda, porque la idea es que cuando tengamos estos inmuebles, ahí adentro podamos tener este modelo de vivienda en arriendo. Tenemos varios de estos proyectos también desarrollándose en los dos puntos donde está este programa. Uno está cerquita de acá, que es el barrio como de Mata con Cuevas y Madrid. Ese entorno está en este proyecto. Y el otro es una zona en torno al barrio Yungay, alrededor del Parque Portales. Ahora, este programa, que es un programa financiado con un crédito, en el fondo es un piloto que después queremos que sea una política nacional, que se pueda replicar en muchas partes, porque en Santiago hay unos 30 barrios que tienen como requisitos para entrar en un programa así, donde hay que trabajar con la actividad económica, donde hay que reparar espacio público, donde hay que recuperar edificaciones antiguas que están abandonadas y hay que apoyar a los vecinos que viven en casas deterioradas. Entonces esto es como un laboratorio. Último tema que les voy a decir, antes de darles la palabra, es que en paralelo a todas estas políticas que dicen relación con inversión, también hay algunas políticas que dicen relación con regulación. Una de ellas que está hoy día en el Consejo, que es para atacar un tema bien complejo que tenemos en la comuna, que es el subarriendo. El subarriendo en Chile se rige por la ley de arrendamiento, es un acuerdo entre privados y nadie se puede meter.
Si el dueño decide arrendar y el arrendador subarrendar y el subarrendador subarrendar, eso puede ir hasta el infinito y nadie se puede meter. Si la edificación tiene recepción de obra, tampoco el municipio se puede meter adentro, es una casa que está regular. Entonces no tenemos nada que meternos adentro. Y lo que está pasando con esto es dramático, porque se está creando un mercado del abuso en nuestra comuna, donde personas por precios que son altísimos, por los cuales se puede arrendar una casa con todas las de la ley, arriendan unas piezas en condiciones infrahumanas, poco sanitarias, inseguras, y se generan focos de gran conflictividad, de gran deterioro de la calidad de vida y de mucho abuso y degrado de las personas que viven adentro y de las que viven en el entorno. En el municipio estamos buscando, después de un trabajo que hicimos con todos los municipios que tienen este problema, porque Recoleta, Independencia, Estación Central, también les pasa, aunque menos, aquí es donde más está este tema. Llegamos a la conclusión de que podíamos tratar de enfrentar este tema tratando los subarriendos cuando ya pasan un cierto límite, no como un acuerdo entre privados, sino como un negocio de alojamiento, porque eso es. Ahí hay una persona que está ganando plata, que no piensa, no está arrendando un departamento, tiene un negocio de piezas, que además tiene una altísima rotación y no cumple ninguno de los requisitos de un negocio. No tiene patente, no paga impuestos, no tiene fiscalizaciones. Entonces hemos estado trabajando con el Ministerio de Vivienda, con el Servicio de Impuesto Interno, para ir instalando esta idea y cuando tengamos nuestra ordenanza, que estos organismos respalden, digamos, esta norma. Espero yo que esta ordenanza esté aprobada en el mes de marzo y va a ser una manera también de tratar este tema, no atacando a los arrendatarios. Los arrendatarios no tienen la culpa. El arrendatario anda buscando vivienda, le ofrecen, paga y se instala. El que tiene la culpa es el arrendador, es el dueño que se aprovecha y que pasa una casa a precios altos en condiciones infames. Entonces esto, la gracia que tiene es que en lugar de ir hacia el arrendatario, va hacia el arrendador y le dice usted, a ver, ¿quiere hacer este negocio? Saque una patente. Muéstrame las inversiones que hizo para entregar viviendas de manera regular. Fíjense ustedes, no sé si ustedes aquí alguien es comerciante, el negocio de la esquina, que vende, no sé, cecinas, bebidas. Para tener ese negocio tienes que tener vía de escape, ventilación, no sé qué, de seguridad, porque como entra público hay que dar una serie de garantías. Bueno, para arrendar una pieza, meter una familia, no tienes que cumplir nada. Puedes poner a las personas en un riesgo permanente y nadie te puede decir nada. Eso no puede ser. Entonces esta ordenanza va a buscar atacar eso. Es realmente una innovación, vamos a ver cómo nos va, pero es muy importante porque el resultado de que esto no lo ataquemos oportunamente es que vamos a tener muchos accidentes en Santiago, muchos conflictos de convivencia y también vamos a tener, en lugar de ir recuperando esas edificaciones antiguas, van a terminar de deteriorarse y se van a terminar de perder, que es lo que en gran parte ha estado pasando en los últimos años. Bueno, estos son algunos de los temas de esta política vecino que queríamos compartir con ustedes y conocer sus inquietudes, sus propuestas y sí decirles que esto todo es nuevísimo. Son cosas que tienen 1 año, 2 años, 3 años, están comenzando. Entonces estamos aprendiendo, estamos haciendo camino al andar, no sentimos para nada que esto esté consolidado, que esté resuelto, pero sí sentimos que la Municipalidad de Santiago se ha tomado la decisión de tomar el tema de vivienda integralmente, el tema de barrio integralmente, y se está innovando para dar respuestas porque las que había claramente no servían y no daban con las necesidades de la comunidad. Muchas gracias.